¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, espero se encuentren pero que muy bien, amigos, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, hoy estamos en un video algo cortito, chicos, porque tengo que darles un mensaje importante y se trata de lo que es la nueva incursión, o mejor dicho, chicos, una noticia sobre lo que será la próxima incursión, chicos, ya que se ha dado a conocer un mensaje hace muy poco del grande de Pocabril. Ya saben que él es el que pasa toda la información, las que nos hace el favor de colocar las agendas semanales, lo de los extras, todo lo hace el amigo del Pocabril. Ya todo el mundo, bueno, la mayoría de ustedes debe de conocerlo, que de allí es donde yo mayormente saco la información, donde él organiza las cosas, ya que tiene pues acceso a los servidores y es beta tester. Así que hablaremos de un mensaje que ha dejado él mismo el día de ayer, chicos, confirmando este mensaje, diciendo: mensaje de Celsius. Dicen que la próxima raid será nueva y muy pronto será el beta tester. ¿Qué se refieren con...? Me dirán algunos: Manu, ¿cómo que raid nueva? Obviamente que lo que va a seguir es raid nueva. Lo que pasa, chicos, es que Celsius este último año, estos últimos 12 meses más o menos, ha venido trabajando de una forma distinta al primer año y medio del tema de las incursiones. Ya saben que las incursiones duran 3 meses, todas duran 3 meses y traen mutantes nuevos. ¿Qué pasa? Desde hace un año se repitió lo que fue la incursión de la Dama del Crepúsculo, que fue la primera incursión de todas. La segunda incursión que repitieron fue la del Filias de Rocas. Entonces, ¿qué pasaba en este último año? Que venía lo que era una incursión nueva, luego una repetida, otra incursión nueva y luego una repetida. ¿Qué pasa? Que la anterior vimos obviamente al Filias de Rocas y ahora el Sasquatch, por lo cual, como digamos, el metodum operandum, no sé cómo sería el método que venía haciendo Celsius, tocaba una repetida y era la de, se llamaba algo como que crueldad de la insanidad, algo así. En inglés era cruel of insanity, algo así. ¿Dónde estaba este mutante de incursión, chicos? Lo que es el Ex-Atud. Según cómo venían operando este año, pues la siguiente incursión era la que traía a este mutante galáctico con mítico. Pero debido ahora a este último mensaje, chicos, se ha confirmado una nueva, pero nueva, o sea, un nuevo mutante que llegará en una nueva incursión, chicos. Lo cual muy pronto llegarán las pruebas de beta tester, lo cual significa que a lo mejor será esta semana o la próxima. Dando así a entender que la incursión pues la veríamos o la próxima semana a finales o la siguiente segunda semana, por así decirlo, como el 17 de octubre. Yo le calculo la fecha como para el 17 de octubre la nueva incursión, o quizás nos sorprendan si ya tienen todo listo, chicos. Les recuerdo que ahora también se está trabajando con los monogenes. Ya saben que ha llegado lo que es de monogen el Sasquatch. Luego está el monogen, ¿cómo se llama? Mítico. ¿Cuál era? Mítico. Vainamoinen. Vainamoinen, ¿dónde está? No, este no es. ¿Dónde está? Aquí está, que lo tengo congeladísimo. Ah, no, no está congelado. Bueno, a quién saber dónde está. Y puede, chicos, puede que ahora siga, como dicen, otro monogen. Pero ¿cuál opinan ustedes que sean, chicos, ese monogen? Obviamente ya descartamos el mítico, ya descartamos el zoomorfo. Sable, ya tenemos el Aratomis, que ya lo había olvidado. Y ojo, que de incursiones sables también tenemos al heredero. Luego Cyber no tenemos monogen de incursión, pero tenemos al Filias de Rocas. Así que ya saben que el único gen en el juego en el que no han sacado un mutante es en el gen Necro. Así que debido a que esta incursión se topa casualidad con Halloween también, el mes de octubre corresponde a Halloween. Por así decirlo, en los juegos denominan el mes de Halloween, por lo cual también tendremos evento de Halloween, chicos, les recuerdo. Y puede que, bueno, incluso metan la incursión de Halloween. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios, chicos, porque les recuerdo que Galáctico no hay monogen tampoco, pero hay mutante. Así que, ok, ¿qué mutantes, qué genes faltan por un monogen de incursión? Pues el Necro principalmente, el Cyber y el Galáctico. O sea, Cyber, Necro, Galáctico son los que faltan por monogen de incursión. Pero como les digo,
2 años y algo que llevan las incursiones desde que salieron en el juego y no hay ningún necro de incursión. Así que les recuerdo que los últimos cambios de balance fueron realizados hacia los necros. Así que si quieren hacer una incorporación completa, yo creo que este próximo mutante de incursión será uno necro. Que no sea como el Sasquatch, que no está fuerte pero tampoco es malo. Como Aratomis, que literal Aratomis es el mutante más fuerte del juego. Y bueno, el Vainamoinen, que pues está por allí. Sinceramente no sé dónde lo he colocado. Creo que está, aquí está. Que es un mutante, se puede decir que el Vainamoinen es el peor mutante de incursión hasta ahora. Junto al Exatut, que ojo, de la que se salvaron chicos. Porque esta era la próxima incursión que venía. Y ojo, que esta incursión también era malísima en recompensas. Así que de la que nos salvamos, aunque ya les digo yo que se va a repetir, a no ser que Celsius ya tenga algo planeado hacer con lo que es las fichas Mutonstein. Para ver dónde están las fichas Mutonstein. En productos, nos vamos hasta el final, que creo yo que debe estar hasta el final, o no tanto. Ok, ¿dónde están las fichas Mut? Aquí están. Estas no son, estas. Que hay 8 fichas, lo cual si lo multiplicas por 3, 3 por 8, 24, 2 años exactamente de tiempo de incursiones. Y no tiene uso la ficha, no tiene uso la ficha. Así que para los que preguntan, Manu, ¿cuándo va a venir Heredero o Archivita? Les recuerdo que después de la incursión del Cruel Insanity de este amigo, viene la del Heredero. Y luego de la del Heredero viene la del Archivista. Así que tienen que tomar en cuenta de que si viene una nueva, una repetida, luego una nueva, una repetida, esto a la vez retrasa la llegada de los mutantes como Heredero o Archivista. Así que obviamente, si te pones a calcular, igualmente se iba a retrasar por el tema de intercalación, solamente que este llega antes que la otra, así que al final no tiene nada que ver, pero como les digo, tocaba una repetida, luego la nueva, luego la repetida. Bueno, aunque sí se puede retrasar si no llegan a repetir 2 seguidas. Ojo, matemáticamente sí tiene figuración. Así que bueno chicos, eso era lo que les quería informar. Obviamente me he alargado un poco porque quería explicarles el tema completo para aquellos que se preguntan, Manu, ¿cuándo llega el Heredero? Pues el Heredero, por fechas, debería tocar 100% este año que viene. Pero ya sería eso de julio y más ahora, que puede que se retrase una incursión más con la nueva que van a incorporar. Así que ya veremos. Y obviamente el Archivista les faltaría otra incursión más después del Heredero para que llegue. Para aquellos que preguntan. Y esperemos este año o a inicios del próximo, por favor, métanle uso a la ficha Mutenstein. Que tengo 8, 2 años de ficha y nada que ver, nada que ver que sabemos uso. Lo más probable es que lo coloquen para cambiar algunos orbes mamados. Bueno, lo que ustedes ya saben, lo que yo les he dicho, o incluso mutantes de incursión. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like. No olviden suscribirse y activar la campanita porque, ojo, esta semana que viene tendrán información de la nueva incursión y obviamente se enterarán por aquí, por el canal. Y ojo, también no olviden seguir al crack de Pokaville, aunque lo más probable es que ya ustedes lo sigan antes que mi propio canal, ya que allí sale toda la información. Pero aquí en el canal se las explicamos y les damos las recomendaciones. Así que en verdad espero les haya gustado, les hayas entretenido y bueno, al final estoy muy pero que muy emocionado porque si se viene una nueva incursión, pues habrá algo en que divertirse y un nuevo mutante, que estoy súper emocionado y espero sea un Monogen Necro que esté, pero que esté roto, así como digo yo en mi comentario de Facebook que dije, no, que se venga lo que es un Monogen Necro, o sea, hora del Monogen Necro en el juego y complementaría lo que ha sido el cambio de balances que han metido, o sea, Celsius literal su mensaje fue: vamos a hacer el enfoque necrótico. Significa enfoque a los mutantes necros. Así que ya aplicaron cambio de balance, que mejoraron al Hellshout, mejoraron el original, un poquito el motero, nerfearon míticos, nerfearon algunos sables meta. Y bueno, vamos a ver si ese Monogen Necro es capaz de derrocar el meta actual. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Thank you.